Mi nombre es Lidia, y a mis 32 años, el silencio se ha convertido en mi mayor lujo. Especialmente el silencio de un jueves por la noche, en mi penthouse en San Pedro Garza García, con las luces de Monterrey parpadeando abajo como un millar de promesas cumplidas. El aire es fresco, el cristal de la barandilla está frío al tacto, y el murmullo de la ciudad es un arrullo distante, la banda sonora de una paz que me costó sangre, sudor y 22 años de ausencia paternal forjar. Me especializo en construir fortalezas digitales para uno de los bancos más grandes de México. Soy arquitecta en jefe de seguridad digital. Mi vida es un entramado de firewalls, encriptación y protocolos de defensa. Protejo fortunas ajenas porque aprendí desde muy niña lo que es no tener nada que proteger. Justo cuando el primer sorbo de té de manzanilla toca mis labios, el agudo sonido del intercomunicador rasga la tranquilidad. Es un sonido que rara vez escucho. Nadie viene sin avisar. Mi ceño se frunce, una alarma silenciosa se activa en mi cabeza. En la pequeña pantalla a color junto a la puerta, dos figuras borrosas esperan en el lobby del edificio. Un hombre mayor, de postura ligeramente encorvada, y una mujer joven a su lado. No los reconozco. Sí, mi voz suena extraña a través del altavoz, más dura de lo que pretendía. ¿Lidia? Hija. Soy yo, tu papá. Ramiro. El té casi se me cae de las manos. El nombre golpea el aire y se estrella contra los muros de mi fortaleza personal. Ramiro. Una palabra que no había pronunciado en voz alta en más de una década. Un fantasma. Mi fantasma. Por una fracción de segundo, una estúpida, ingenua y vergonzosa fracción de segundo, la niña de 10 años que aún vive en algún sótano polvoriento de mi memoria, aplaude con una chispa de esperanza. Y la mujer de 32 años en la que me he convertido la odia por ello. Odia esa vulnerabilidad, esa necesidad infantil de aprobación que pensé haber erradicado hace mucho tiempo. Mi pulso se acelera. ¿Qué hago? ¿Les niego la entrada? ¿Finjo no estar en casa? Pero la curiosidad, una curiosidad mórbida y masoquista, gana la batalla. Le indico al conserje que los deje subir. Mientras el elevador asciende los 30 pisos que nos separan, me pongo una máscara. No la de la hija abandonada. Me pongo la máscara de la arquitecta en jefe. Fría, analítica, inexpugnable. Cuando abro la pesada puerta de madera, el impacto es casi físico. Es él. Más viejo, por supuesto. El cabello negro que recordaba ahora es una mezcla de sal y pimienta, ralo en la coronilla. Hay arrugas profundas alrededor de sus ojos, surcos de cansancio o quizás de preocupación. A su lado, una chica de unos 20 años me mira de arriba abajo con una descarada mezcla de envidia y desdén. Es alta, delgada, vestida con ropa de marca que parece un poco forzada en ella. Su teléfono, como una extensión de su mano, brilla con la luz de las redes sociales. Lidia, dice él, y su voz es más rasposa de lo que la recordaba. Intenta una sonrisa, pero se quiebra a la mitad. Ramiro, respondo. Mi voz es un témpano de hielo. No lo llamo papá. No se ha ganado ese título. Él hace un gesto hacia la chica. Ella es Valeria. Tu hermana. La palabra, hermana, cuelga en el aire entre nosotros, incómoda y extraña. Valeria ni siquiera levanta la vista de su teléfono. Solo emite un murmullo que podría ser un saludo. Los dejo pasar, no porque quiera, sino porque cerrarles la puerta en la cara se sentiría como una derrota, como si todavía me afectaran. Entran en mi espacio, en mi santuario. Ramiro mira a su alrededor con los ojos muy abiertos, asimilando los techos altos, los muebles de diseño, la vista panorámica. Puedo ver el cálculo en su mirada, la sorpresa. Valeria, por otro lado, recorre el lugar con una mueca casi imperceptible. «Guau, qué acogedor», dice ella, y la forma en que pronuncia, acogedor, suena como si en realidad quisiera decir, pequeño. Debió costarte un montón. Digo, para estar en Monterrey. Ignoro su comentario. Les ofrezco algo de beber con la misma cortesía distante que le ofrecería a un cliente.
Ramiro pide agua. Valeria, un refresco de dieta, si es que tengo. No tengo. Se conforma con agua también. La conversación es un campo minado de banalidades. Ramiro me pregunta por mi trabajo, fingiendo un interés que resulta casi insultante. Así que, ¿haces cosas con computadoras?, pregunta, simplificando mi carrera a un nivel absurdo. Le explico brevemente mi puesto, usando términos técnicos a propósito, disfrutando de la confusión en su rostro. Valeria bosteza. Leí sobre ti en una revista, suelta Ramiro de repente, revelando la verdadera razón de su visita. Una de esas de negocios. Líderes del futuro, o algo así. No sabía que te iba tan bien. Ahí está. La grieta en la fachada. No vinieron por una reunión familiar. Vinieron porque mi nombre apareció impreso junto a una cifra estimada de ingresos. Vinieron a cobrar. La niña esperanzada en mi interior recibe la puñalada final y se desvanece para siempre. Ahora, solo queda la arquitecta. Y la arquitecta sabe que cuando un intruso viola el perímetro, el objetivo no es entenderlo. Es neutralizar la amenaza. Mientras voy a la cocina por sus vasos de agua, el simple acto de abrir el refrigerador y sentir el frío en mis manos me transporta a otro tiempo. Mi mente, sin pedir permiso, abre las puertas de un museo privado y polvoriento. El Museo de las Promesas Rotas. Cada recuerdo es una pieza de exhibición, perfectamente conservada en el ámbar del resentimiento. El primer diorama, y el más grande, está etiquetado como El adiós silencioso, 1999. Tengo 10 años. Estoy escondida detrás de la puerta entreabierta de mi pequeña habitación, la que tenía calcomanías de estrellas que brillaban en la oscuridad pegadas en el techo. Puedo ver a mi madre, Elisa, de pie en medio de la sala. Su cuerpo, usualmente tan lleno de energía y risas, se ve pequeño y frágil. Ramiro está frente a ella, con una maleta de lona a sus pies. No están gritando. El silencio es peor que cualquier grito. No puedo más, Elisa, dice él, y su voz es plana, desprovista de emoción. Estoy harto de contar centavos. Harto de esta vida mediocre. Hay algo más para mí ahí fuera. Mi madre no llora. Lo mira fijamente, con una dignidad que, incluso a mis 10 años, reconozco como heroica. ¿Y nosotras? ¿Lidia y yo no somos suficientes? Ramiro se encoge de hombros. Un simple, devastador encogimiento de hombros. Quedarme aquí es como morir lentamente. Y yo elijo vivir. Se da la vuelta, abre la puerta y se va. Sin mirar atrás. Sin una palabra para mí. El sonido de la puerta cerrándose es el sonido de mi infancia terminando. Nunca volvimos a saber de él, excepto por los rumores que llegaban de vez en cuando a través de parientes lejanos. Se había ido a la Ciudad de México con otra mujer. Una mujer con dinero. Avanzo por el pasillo de mi memoria hacia la siguiente exhibición, Olor a desinfectante y grasa, 2006. Tengo 17 años. El aire está impregnado con una mezcla nauseabunda. Por un lado, el olor a desinfectante barato del hospital público donde mi madre está internada por una neumonía que no cede. Por otro, el olor a cebolla frita y grasa que se ha pegado a mi uniforme de una taquería donde trabajo de noche. Acabo de salir de mi turno. Son las 2 de la mañana. En mi bolsillo, algunos billetes arrugados, apenas suficientes para la siguiente dosis de antibióticos que no cubre el seguro. Entro de puntillas a la habitación del hospital. Mamá está dormida, su respiración es un silbido débil. Me siento a su lado, saco mis libros de cálculo de la mochila y empiezo a estudiar bajo la tenue luz de emergencia del pasillo. Recuerdo haber pensado, con una claridad amarga, que el olor a desinfectante y a grasa era el perfume de la responsabilidad. El olor de crecer demasiado rápido. Esa misma noche, durante un descanso, usé una de las viejas computadoras de la sala de espera del hospital para revisar mis correos. Por curiosidad, busqué el nombre de Ramiro en las incipientes redes sociales. Lo encontré. Su perfil era público.
La foto más reciente lo mostraba a él, a su nueva esposa y a una niña pequeña, sonriendo en un yate en Acapulco. Él sostenía una copa de champán. El sol brillaba. Se veían felices. Se veían vivos. Cerré la ventana del navegador y sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hospital. La última pieza del museo es más sutil, pero igual de dolorosa. La silla vacía, 2011. Es el día de mi graduación de la universidad. Me gradué con honores en ingeniería de software. La ceremonia es en un auditorio enorme. Mi madre está en primera fila, llorando de orgullo. A su lado, mi tío Mateo, su hermano menor, aplaude con tanta fuerza que sus manos deben estar rojas. Él fue la figura paterna que Ramiro nunca fue, el que arreglaba mi bicicleta, el que me enseñó a cambiar una llanta, el que me prestó dinero para mi primera computadora sin esperar que se lo devolviera. Mamá había insistido en guardar un asiento extra. Por si acaso, dijo, con una pizca de esperanza que me rompió el corazón. La silla, por supuesto, permaneció vacía durante toda la ceremonia. Ramiro no llamó. No envió un mensaje. Nada. Más tarde esa noche, mamá me abrazó y me dijo, estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, no gracias a él, sino a pesar de él. Y en ese momento, decidí que ella tenía razón. Mi éxito no sería para demostrarle nada a él. Sería para honrarla a ella. El hielo que tintinea en los vasos me devuelve al presente. Les entrego el agua. Ramiro la bebe de un trago, como si hubiera estado sediento por años. Valeria apenas la toca. Me siento frente a ellos, en un sillón individual, creando una distancia física deliberada. El museo en mi mente cierra sus puertas. La visita ha terminado. Ahora, es tiempo de negocios. El silencio en mi sala es pesado, denso. Ramiro deja el vaso vacío sobre la mesa de centro con un chasquido que resuena en la quietud. Se aclara la garganta, adoptando una expresión de falsa solemnidad. Es el rostro que un actor se pondría para interpretar a un padre preocupado. La actuación es pésima. Lidia, sé que han pasado muchos años, comienza, su voz untada en un arrepentimiento que no le llega a los ojos. Y no hay excusa para mi ausencia. Fui un tonto. Un cobarde. Pero la vida a veces te lleva por caminos que no esperas. Me mantengo en silencio, dejando que sus palabras vacías se evaporen en el aire. No le voy a facilitar las cosas. Si quiere algo, tendrá que arrastrarse por el fango de su propia hipocresía para conseguirlo. Valeria suspira con impaciencia, un sonido exagerado de aburrimiento adolescente. Papá, ya ve al grano. No tenemos toda la noche. Ramiro le lanza una mirada de advertencia, pero la interrupción parece envalentonarlo para abandonar el preámbulo. Está bien. Seré directo. Las cosas no han ido bien últimamente. El negocio. Se detiene, buscando la palabra correcta. Ha tenido complicaciones. Y tu hermana, Valeria, tiene un gran potencial. Un talento increíble. Miro a Valeria, que en ese momento está ocupada tomándose una selfie, haciendo una boca de pato a la cámara de su teléfono. ¿Talento para qué?, pregunto, mi voz plana. Para las redes sociales, exclama Valeria, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Soy influencer. O bueno, estoy en proceso. Necesito crear contenido de calidad, un estilo de vida aspiracional. La gente no sigue a perdedores, ¿sabes? Ramiro asiente con seriedad, como si su hija acabara de recitar una tesis doctoral. Exacto. Y para eso, necesita una base de operaciones adecuada. Un lugar que refleje su marca. Hemos encontrado el departamento perfecto para ella en la Ciudad de México. En Polanco. Polanco. Por supuesto. Uno de los barrios más caros y exclusivos del país. La ironía es tan densa que casi podría cortarla con un cuchillo.
El hombre que huyó de un modesto barrio obrero en Monterrey porque no soportaba contar centavos, ahora quiere que yo financie un estilo de vida de lujo para la hija que tuvo con el dinero de otra persona. Entiendo, digo, aunque no entiendo nada en absoluto. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Aquí viene el golpe. Ramiro se inclina hacia adelante, sus manos juntas como si estuviera rezando. Necesitamos tu ayuda, Lidia. Eres familia. La sangre llama. Necesitamos un pago inicial para el departamento. $100,000. El número flota en el aire, obsceno y grotesco. $100,000. Más de 2 millones de pesos. Miro a Ramiro, luego a Valeria, buscando alguna señal de que es una broma de mal gusto. No la hay. Están completamente serios. Y eso no es todo, añade Valeria, sin levantar la vista de su teléfono. Para mantener el estilo de vida, o sea, ropa, viajes, restaurantes para las fotos, necesitaré una mensualidad. Papá calculó que con unos 50,000 pesos al mes debería ser suficiente. Por ahora. Siento una risa amarga subir por mi garganta, pero la reprimo. Se convierte en una bola de hielo en mi estómago. No es la cantidad de dinero lo que me deja sin aliento. Es la audacia. La desfachatez monumental. La creencia absoluta de que tienen algún tipo de derecho sobre mi vida, sobre el fruto de mi trabajo. Me ven, no como a una hija o a una hermana, sino como una solución a sus problemas financieros. Un cajero automático con un lazo de sangre conveniente. Están pidiendo que yo, sola, financie un estilo de vida que ni siquiera yo misma llevo, digo, mi voz peligrosamente tranquila. Pero tú puedes pagarlo, replica Ramiro, casi ofendido. Lo dice la revista. Tienes un puesto importantísimo. Para ti, esto no es nada. Para nosotros, es el futuro de Valeria. El futuro que tú le prometiste y que ahora no puedes cumplir, corrijo suavemente. Su rostro se ensombrece. No seas así, Lidia. No es momento para rencores del pasado. Se trata de ayudar a tu hermana. Es tu deber. Mi deber. Esa palabra. La palabra que mi madre me enseñó tenía que ver con la lealtad, el trabajo duro, el cuidar de los tuyos. La palabra que él había pisoteado al salir por esa puerta hace 22 años. Me levanto. El movimiento es lento, deliberado. Necesito pensar, digo. Es una mentira. No hay nada que pensar. La respuesta es un no rotundo, un no, que ha estado creciendo dentro de mí por más de 2 décadas. Pero no se los voy a dar ahora. La arquitecta en mí, la estratega, sabe que una retirada táctica es a veces el mejor primer movimiento. Necesito información. Necesito entender la magnitud de su desesperación. Pensar que, se queja Valeria. Es un sí o un no. Es mi dinero, respondo, mirándola directamente a los ojos por primera vez. Su mirada vacila. Y yo decido cómo y cuándo doy mi respuesta. Salen de mi apartamento poco después, dejando tras de sí un silencio cargado de avaricia y un rastro de perfume barato. Cierro la puerta, pongo el cerrojo y me apoyo en la madera fría. No tiemblo. No lloro. Siento una calma extraña y gélida. La guerra no ha sido declarada, pero el primer disparo acaba de ser efectuado. Y ellos no tienen ni idea de la fortaleza que están intentando asediar. Los siguientes 3 días son un asedio telefónico. Mi celular vibra constantemente con llamadas de Ramiro y mensajes de texto de Valeria. Los mensajes de él son una mezcla patética de súplica y manipulación emocional. Hija, por favor, piensa en tu hermana. Tu madre, que en paz descanse, querría que nos ayudáramos. Invocar a mi madre fue un golpe bajo, una profanación de su memoria que avivó las brasas de mi ira. Los textos de Valeria son más directos y vulgares. Un flujo constante de enlaces a bolsas de Prada, fotos de departamentos en Polanco y emojis de dinero. ¿Ya lo pensaste? Mira este depa, ¿a qué está divino? Apúrate que me lo ganan.
Su superficialidad es tan profunda que resulta casi fascinante. Decido ponerle fin a esto. No por teléfono. Cara a cara. Necesitan escuchar el no salir de mi boca, ver la finalidad en mis ojos. Elijo un lugar neutral, una cafetería concurrida en el centro de San Pedro. Un lugar público donde, supuse erróneamente, se vería obligado a mantener la compostura. Llego primero. Pido un café americano, negro, sin azúcar. Amargo. Como mi humor. Ellos llegan 10 minutos tarde, un pequeño pero deliberado acto de poder. Ramiro parece nervioso, Valeria, aburrida. Y bien, dice Ramiro, sin siquiera molestarse en pedir algo. La respuesta es no, digo, mi voz firme y clara, cortando cualquier intento de charla trivial. No les daré ni un solo peso. La sonrisa de Valeria se desvanece. La expresión de Ramiro se endurece. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No puedes hacernos esto? Claro que puedo, respondo con calma. Es mi dinero. Lo gané con mi trabajo, con años de estudio y esfuerzo. Lo gané en las noches que pasé sin dormir, en los fines de semana que no tuve, en los sacrificios que mi madre hizo por mí. Ustedes no tienen ningún derecho sobre él. Pero soy tu padre, insiste él, su voz subiendo de volumen. Algunas cabezas en las mesas cercanas se giran hacia nosotros. Un padre no abandona a su hija por 22 años para luego aparecer con la mano extendida. Eso no es un padre. Es un oportunista, replico, mi voz todavía controlada, pero con un filo de acero. Esta zorra malagradecida, escupe Valeria, su máscara de niña mimada cayendo para revelar un rostro lleno de veneno. Después de que vinimos hasta acá a buscarte. Deberías estar de rodillas agradecida. ¿Agradecida? ¿Por qué?, pregunto, mirándola con una mezcla de lástima y asco. ¿Por darme el placer de su compañía mientras intentan vaciar mi cuenta bancaria? Ese fue el punto de quiebre para Ramiro. La desesperación, la humillación de ser rechazado, la furia de ver su plan maestro desmoronarse, todo converge en un torrente de rabia. Se pone de pie de un salto, la silla chilla contra el suelo. Su rostro está rojo, congestionado. Apoya ambas manos en la mesa, inclinándose sobre mí, su aliento huele a café rancio y a fracaso. Y entonces, grita. No habla, no discute. Grita. Eres una egoísta, su voz retumba en la cafetería, silenciando todas las conversaciones. Una malagradecida. Después de todo lo que he hecho por ti, la mentira es tan descarada, tan monumental, que me deja momentáneamente sin aire. ¿Todo lo que has hecho por mí? No hiciste nada. Pero él no me escucha. Está perdido en su propia narrativa de víctima. Ganas tanto dinero y no eres capaz de darnos nada. Nada. Prefieres nadar en tus millones antes que ayudar a tu propia sangre. ¡Qué vergüenza! Me quedo sentada, inmóvil. El mundo a mi alrededor se ha detenido. Siento docenas de ojos sobre mí. Ojos curiosos, acusadores, compasivos. Me siento desnuda, expuesta, juzgada por extraños que no conocen la historia, que solo ven a una hija aparentemente insensible siendo reprendida por su padre. La humillación es un ácido que me quema por dentro. Él termina su diatriba, jadeando. Valeria lo mira con admiración. Agarro mi bolso, me levanto con una calma que no siento y camino hacia la salida sin decir una palabra más. Cada paso es una tortura. Siento sus miradas clavadas en mi espalda. Llego a mi auto en el estacionamiento. Cierro la puerta y solo entonces, en la seguridad de mi propio espacio, el dique se rompe. No lloro con sollozos ruidosos. Son lágrimas silenciosas, calientes, que ruedan por mis mejillas. No lloro por la humillación. Lloro por la confirmación final, por la muerte definitiva de cualquier esperanza infantil que pudiera haber albergado. Lloro por la niña de 10 años que fue abandonada una vez más, esta vez en público y con una crueldad inimaginable. Saco mi teléfono y marco el número de mi tío Mateo. Cuando contesta, mi voz es un susurro roto. Tío,
tenías razón. Siempre la tuviste. No necesito decir más. Él lo entiende. La guerra ya no es fría. Acaban de quemar la última bandera blanca. Y en las cenizas de mi dolor, algo nuevo y terrible comienza a tomar forma. La determinación. Una determinación fría, afilada y absolutamente implacable. La noche después de la humillación en la cafetería fue larga y sin sueños. Me quedé despierta, mirando el techo, mientras la ira y el dolor luchaban por el control de mi alma. Pero cuando el sol de la mañana se filtró por las persianas, una extraña calma se había asentado sobre mí. El dolor seguía ahí, pero ya no era una herida abierta. Se había cristalizado, transformándose en un núcleo duro y frío de resolución. La Lidia que se levantó de la cama esa mañana no era la misma que había sido públicamente destrozada el día anterior. La tristeza había sido purgada. Lo que quedaba era la arquitecta. Llegué a mi oficina en la torre de BBVA más temprano que de costumbre. El silencio del piso casi vacío era reconfortante. Me preparé un café, fuerte y negro, y me senté frente a mi estación de trabajo. El resplandor de las 3 pantallas era familiar, un santuario de lógica y orden en medio del caos de mis emociones. Me sumergí en el trabajo, construyendo y reforzando las defensas digitales del banco. Era mi elemento. Aquí, yo tenía el control. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras revisaba los registros de actividad de la red de alto nivel, una alerta roja parpadeó en la esquina de mi monitor principal. No era una alerta común. Era una notificación de nivel 1, reservada para intentos de intrusión serios en cuentas de alto valor o infraestructura crítica. El tipo de alerta que diseñé personalmente para ser casi imposible de activar sin una intención maliciosa muy específica. Mi corazón dio un vuelco, pero mi rostro permaneció impasible. Abrí el informe. El sistema había detectado y bloqueado múltiples intentos de acceso no autorizado a una cuenta de cliente VIP. Los ataques eran sofisticados, pero torpes. Intentaron un ataque de fuerza bruta, seguido de un intento de phishing a través de la recuperación de contraseña, y finalmente, un intento de ingeniería social contactando al soporte técnico con información personal parcial. El sistema, mi sistema, los había bloqueado en cada etapa. Por protocolo, abrí los detalles de la cuenta objetivo para evaluar cualquier posible daño y notificar al cliente. Y entonces, lo vi. El nombre en la cuenta era el mío. Lidia Rivas. El número de cuenta era el mío. Por un momento, el aire se me escapó de los pulmones. Me recliné en mi silla, mirando la pantalla, la información brillando con una claridad aterradora. Eran ellos. La rabia que sentí fue diferente a la de la cafetería. No era caliente y explosiva. Era fría. Precisa. Una rabia glacial y analítica. Con manos firmes, comencé a hacer lo que mejor hago, investigar. Como jefa del departamento, tenía acceso a herramientas forenses que un hacker común solo podría soñar. No me tomó más de 15 minutos rastrear el origen de los ataques. La huella digital era un desastre de incompetencia y arrogancia. La dirección IP principal provenía de una red Wi-Fi pública. Un rápido cruce de datos geográficos la ubicó, una cafetería de lujo en el corazón de Polanco, a solo 3 cuadras del domicilio registrado de Beatriz, mi madrastra. Los intentos de ingeniería social al soporte técnico se habían hecho desde un número de prepago, pero uno de los agentes de soporte había anotado que la persona que llamó, una mujer joven, había mencionado accidentalmente el nombre, Ramiro, al intentar responder una pregunta de seguridad. La evidencia era circunstancial, pero para mí, era una confesión. Habían actuado inmediatamente después de mi rechazo. Humillados y furiosos, habían decidido tomar lo que creían que era suyo por la fuerza. La estupidez de intentar hackear a la jefa de seguridad de uno de los bancos más grandes del país era asombrosa. Era como intentar robarle la cartera a un campeón de artes marciales en un callejón oscuro. No solo era inmoral, era estúpido. Fue en ese instante que todo cambió. La Lidia herida, la hija abandonada, murió definitivamente. En su lugar, nació la arquitecta de seguridad. Mi dolor no desapareció,
se transformó. Se convirtió en combustible. Se convirtió en código. Se convirtió en un plan. Ya no se trataba de decir no. Ya no se trataba de defenderme. Ahora se trataba de atacar. No solo habían intentado robar mi dinero. Habían invadido mi mundo. Habían atacado mi fortaleza. Habían cruzado el perímetro y habían activado todas las alarmas. Y en mi mundo, cuando un intruso es detectado, no se le pide amablemente que se vaya. Se le aísla, se le estudia y se le neutraliza para que nunca más vuelva a ser una amenaza. Comencé a copiar meticulosamente todos los registros del sistema, cada paquete de datos, cada intento fallido de inicio de sesión. Creé un archivo encriptado, una carpeta digital que contenía la prueba irrefutable de su crimen. No sabía exactamente qué iba a hacer con ella todavía. Pero sabía una cosa con certeza, el juego había cambiado. Y ahora, íbamos a jugar en mi campo, con mis reglas. Pasé el resto del día funcionando en un estado de concentración absoluta. Mis colegas probablemente lo atribuyeron al estrés del trabajo, a alguna nueva amenaza cibernética que solo yo podía ver. No se equivocaban del todo. La amenaza era real, solo que era profundamente personal. Para cuando salí de la oficina, el sol ya se había puesto y el archivo encriptado, que había bautizado Proyecto Némesis, estaba guardado de forma segura en una unidad de estado sólido en mi bolso. Mi primera llamada no fue a la policía. La justicia penal era demasiado impersonal, demasiado lenta. Yo buscaba una justicia más a medida, más poética. Mi primera llamada fue al licenciado Morales, un abogado de alto perfil que trabajaba frecuentemente con los ejecutivos del banco. Era conocido por ser brillante, despiadado y, sobre todo, discreto. Nos reunimos a la mañana siguiente en su despacho, un santuario de caoba y cuero con vistas al Cerro de la Silla. Le presenté la situación de forma concisa y profesional, sin dejar que la emoción se filtrara en mi voz. Le mostré los datos. Los registros del sistema, el rastreo de la IP, las notas del centro de llamadas. Morales escuchó atentamente, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Sus ojos agudos no se perdieron ni un solo detalle. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero, que crujió suavemente. Señorita Rivas, dijo, su voz era un barítono calmado. Lo que tenemos aquí es, sin lugar a dudas, un intento de fraude, robo de identidad y múltiples violaciones a la ley de delitos informáticos. Podríamos presentar cargos criminales mañana mismo. Con estas pruebas, la Fiscalía tendría un caso sólido. Podrían enfrentar varios años de prisión. Asentí. Lo sé. Pero no quiero eso. Morales enarcó una ceja. Ah, ¿no? ¿Qué es lo que quiere entonces? Me incliné hacia adelante, mis manos sobre la fría superficie de la mesa. No quiero que vayan a la cárcel, licenciado. La cárcel es un castigo del Estado. Yo quiero que ellos mismos elijan su castigo. No quiero que paguen por su crimen con tiempo. Quiero que paguen con lo único que realmente les importa, su arrogancia. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro del abogado. Continúe. Me interesa. Ellos creen que soy estúpida, expliqué, mi voz adquiriendo una intensidad helada. Creen que soy una niña rica y tonta que tuvo suerte. Su arrogancia es su mayor debilidad. Y yo voy a usarla en su contra. Quiero que caigan en una trampa que ellos mismos ayuden a construir. Quiero pruebas, no de lo que intentaron hacer, sino de lo que están dispuestos a hacer. Pruebas irrefutables de su intención criminal, documentadas y firmadas por ellos mismos sin que se den cuenta. Un engaño, concluyó Morales, sus ojos brillando con interés profesional. Una operación encubierta, por así decirlo. Exactamente. Ellos quieren mi dinero. Así que vamos a hacerles creer que pueden tenerlo. Vamos a darles un camino fácil, una puerta abierta. Pero esa puerta no llevará a mi cuenta bancaria. Llevará directamente a esta oficina, a una confesión firmada. Durante la siguiente hora, trazamos los detalles del plan. Era audaz, complejo y legalmente impecable.
Usaríamos mis habilidades como arquitecta de seguridad para construir el cebo perfecto. Crearía un sitio web falso. Una réplica exacta de un portal de banca privada de BBVA, pero diseñado por mí. Lo llamaría el Portal de Transferencias Familiares Seguras. Un nombre lo suficientemente corporativo y tranquilizador para ser creíble. El sitio les pediría que verificaran su identidad para recibir una transferencia inicial de buena fe. Les pediría sus nombres completos, sus números de identificación, sus direcciones, sus cuentas bancarias. Y para una verificación de seguridad cruzada, les pediría que vincularan y confirmaran sus contraseñas de correo electrónico. Un procedimiento absurdo en el mundo real, pero para dos personas cegadas por la codicia y la ignorancia tecnológica, parecería legítimo. Cada dato que introdujeran, cada clic que hicieran, sería registrado, capturado en video y almacenado como prueba. Es brillante, dijo Morales cuando terminé de explicar la parte técnica. Y diabólico. Me encanta. Yo me encargaré de la parte legal. Redactaré un acuerdo de confidencialidad y cese de contacto tan blindado que no podrán ni respirar en su dirección sin violarlo. Cuando tengamos sus confesiones digitales, los citaremos aquí bajo el pretexto de firmar los documentos finales de la transferencia. Y en lugar de un cheque, les presentaremos la factura de sus acciones. Salí del despacho del licenciado Morales sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en días. La rabia seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Tenía un canal. Iba a construir una fortaleza digital, no para mantenerlos fuera, sino para atraerlos hacia adentro. Iban a entrar en mi mundo, el mundo del código y la lógica. Y en ese mundo, yo era la reina. El firewall de mi venganza estaba a punto de ser construido, línea por línea de código. El fin de semana fue un torbellino de actividad febril. Convertí mi oficina en casa en un centro de comando. Las pantallas mostraban líneas de código, diseños de interfaz y diagramas de flujo de datos. No dormí. Apenas comí. Me alimentaba de café negro y de la energía pura de mi propósito. Construí el portal falso con una atención al detalle casi obsesiva. Cada píxel, cada logo, cada menú desplegable era una réplica perfecta de la plataforma real del banco. Pero bajo la superficie pulida, era una obra maestra de la vigilancia. Instalé Keyloggers, scripts de grabación de pantalla y rastreadores de metadatos. Cada campo que llenaran no solo registraría la información, sino también el tiempo que tardaban en escribirla, las correcciones que hacían, la huella digital única de su dispositivo. Era una trampa digital perfecta. El lunes por la mañana, el cebo estaba listo. Respiré hondo, sentí el hielo correr por mis venas y marqué el número de Ramiro. Atendió al primer timbrazo, su voz tensa y expectante. «Habla Lidia», dije, inyectando un temblor calculado en mi voz. Falsifiqué un tono de derrota, de miedo. «Lidia, hija. ¿Estás bien?» Estaba preocupado. «Lo he pensado mucho», lo interrumpí. El incidente en la cafetería. Me asustaste. No quiero problemas, Ramiro. Tienes razón. Son mi familia. Cada palabra era una mentira que me sabía a ceniza en la boca, pero la pronuncié con la convicción de una actriz ganadora de un Oscar. Un suspiro de alivio se escuchó al otro lado de la línea. Sabía que entrarías en razón, mi niña. Sabía que tenías un buen corazón. Les daré el dinero, continué, y pude casi oír su sonrisa triunfante. Pero no puedo simplemente hacer una transferencia de esa cantidad. El banco haría preguntas, congelarían los fondos por protocolo de seguridad. Es demasiado arriesgado. Entonces, ¿cómo?, preguntó, la codicia tiñendo su voz. Mi banco tiene un sistema especial para esto. Un portal seguro para transferencias a familiares directos. Es para evitar impuestos y revisiones. Les voy a enviar un enlace. Tú y Valeria tienen que entrar, llenar un formulario de verificación con sus datos y el número de cuenta donde quieren recibir el dinero. Una vez que el sistema los verifique, les haré una transferencia inicial de buena fe. $10,000. Para que vean que voy en serio.
El resto lo discutiremos después de que firmen unos documentos. Silencio. Podía imaginarlo procesando la información, su mente primitiva sopesando el riesgo contra la recompensa. La promesa de $10,000 inmediatos fue el anzuelo perfecto. Suena complicado, dijo, pero ya estaba enganchado. Es por seguridad, papá, dije, usando la palabra papá por primera vez. Fue como tragar veneno. Es para protegerlos a ustedes y a mí. El enlace solo estará activo por 24 horas. Les llegará a tu correo en 5 minutos. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Inmediatamente, envié el correo electrónico. Y entonces, esperé. En mi monitor secundario, abrí la consola de administración del portal falso. Era mi ventana al alma de su avaricia. No tuve que esperar mucho. Menos de 10 minutos después, la consola cobró vida. Una nueva sesión iniciada. La dirección IP correspondía a la red de la casa de Beatriz. El pez había mordido el anzuelo. Observé, fascinada, mientras el script de grabación de pantalla me mostraba su escritorio en tiempo real. Vi el cursor de su ratón moverse con torpeza. Vi a Ramiro y a Valeria, probablemente apiñados frente a la pantalla. Leían las instrucciones. Comenzaron a llenar el formulario. Nombre completo, Ramiro Soto Vega. Nombre completo, Valeria Soto Camacho. Llenaron sus CURPS, sus direcciones. Vi cómo dudaban en el campo del número de cuenta, probablemente discutiendo cuál usar. Finalmente, introdujeron uno. Y entonces, llegaron a la joya de la corona, la verificación de seguridad cruzada. La pantalla les pedía que introdujeran su dirección de correo electrónico y su contraseña para sincronizar y asegurar la transferencia. Una bandera roja del tamaño de un estadio para cualquiera con un mínimo de conocimiento digital. Para ellos, era solo un paso más hacia su premio. Vi cómo Valeria tecleaba su correo de Gmail y su contraseña. Princesa V 2004. Patético. Vi cómo Ramiro introducía el suyo. Mi sistema lo capturó todo. Cada pulsación de tecla. Cada carácter. Cada pensamiento codicioso detrás de la pantalla. Cuando hicieron clic en el botón final de verificar y enviar, un mensaje apareció en su pantalla: verificación exitosa. Su solicitud está siendo procesada. Un ejecutivo se pondrá en contacto con usted en las próximas 48 horas para la firma de la documentación final en nuestras oficinas. En mi extremo, el sistema compiló automáticamente un informe completo, todos los datos introducidos, el video de la sesión, los metadatos del dispositivo, todo empaquetado y encriptado. Se lo envié al licenciado Morales con un simple asunto: tenemos al pez. Apagué los monitores. El silencio en mi oficina volvió, pero esta vez era diferente. Era el silencio de una trampa que se ha cerrado. El silencio de una reina que acaba de decir, jaque mate. 2 días después, la trampa estaba lista para cerrarse. La cita fue programada a las 4 de la tarde en el imponente edificio de oficinas del despacho de Morales, en el corazón financiero de Monterrey. La excusa: firmar los documentos de fideicomiso para estructurar las transferencias mensuales y recibir el cheque certificado de la suma inicial. Llegué 30 minutos antes. Me encontré con Morales en la sala de juntas que había elegido personalmente. Era una habitación diseñada para intimidar: una larga mesa de mármol negro, sillas de cuero que se hundían al sentarse y una pared de cristal que ofrecía una vista vertiginosa de la ciudad. En la pared opuesta, una pantalla de 80 pulgadas, actualmente en negro, esperaba como un oráculo silencioso. ¿Lista, señorita Rivas?, preguntó Morales, ajustándose las mancuernillas de su camisa impecable. Nací lista para esto, licenciado, respondí. La Lidia nerviosa y humillada de la cafetería había desaparecido. En su lugar estaba una mujer cuya calma era más aterradora que cualquier grito. Nos sentamos en la cabecera de la mesa, uno al lado del otro, de cara a la puerta. Esperamos. Llegaron puntuales, un hecho sorprendente que solo podía atribuirse a su ansiedad por el dinero.
Entraron en la sala de juntas como si estuvieran entrando en su nuevo reino. Ramiro vestía su mejor traje, uno que probablemente tenía 10 años pero que había sido cuidadosamente planchado. Beatriz, la madrastra, lo flanqueaba, con un bolso de diseñador falso y una expresión de suficiencia. Y Valeria. Valeria parecía una caricatura de sí misma, con un vestido demasiado corto, tacones demasiado altos y una capa de maquillaje que podría resistir un huracán. Irradiaban un aire de triunfo. Lidia, querida, exclamó Beatriz, como si fuéramos las mejores amigas. ¡Qué lugar tan impresionante! Licenciado Morales, un placer, dijo Ramiro, extendiendo la mano. Morales le estrechó brevemente, su rostro una máscara de profesionalismo. Se sentaron en el lado opuesto de la mesa, sus rostros reflejando una expectación casi infantil. Valeria no pudo contenerse y sacó su teléfono, sin duda para documentar el momento para sus inexistentes seguidores. Bien, comencemos, dijo Morales, su voz resonando en la sala. Gracias por venir. Antes de proceder con la firma de los documentos, la señorita Rivas y yo hemos preparado una breve presentación para asegurar que todas las partes comprendan la naturaleza de esta transacción y los protocolos de seguridad involucrados. Presionó un botón en un control remoto. La pantalla gigante cobró vida. Pero no apareció el logo del banco ni un aburrido documento legal. Lo que apareció fue una captura de pantalla del escritorio de una computadora, con el portal falso que yo había creado abierto en el navegador. Vi un parpadeo de confusión en el rostro de Ramiro. Valeria frunció el ceño. Reconocen esta página, ¿verdad?, continuó Morales con calma. Es el portal al que accedieron hace 2 días. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. El aire se volvió pesado, frío. El triunfo en sus rostros comenzó a dar paso a una incómoda incertidumbre. La primera diapositiva de nuestra presentación, dijo Morales mientras presionaba el botón de nuevo, se titula Intento de acceso ilícito. La pantalla ahora mostraba los registros del sistema de BBVA, resaltados en rojo. Líneas de código indescifrables para ellos, pero que para mí eran una sinfonía de su estupidez. Estos son los registros de la red del banco del martes por la mañana. Muestran múltiples intentos fallidos de violar la seguridad de la cuenta de un cliente. Específicamente, la cuenta de la señorita Rivas. Como pueden ver, los ataques se originaron desde esta dirección IP. Una nueva diapositiva apareció, mostrando un mapa de Polanco con un punto rojo brillante. Una dirección IP registrada en una red pública a 300 metros de su domicilio, señora Beatriz. Beatriz emitió un pequeño sonido ahogado. El color comenzaba a drenarse del rostro de Ramiro. Diapositiva 2. Conspiración para cometer fraude, anunció Morales, su voz implacable. La pantalla cambió al video de la grabación de su sesión. Vieron, en un silencio sepulcral, su propio cursor moverse por la pantalla. Vieron sus propias manos, las de Valeria, teclear sus nombres, sus datos, sus contraseñas. Escucharon el audio de fondo, la voz de Valeria quejándose de que el proceso era muy lento. Era una prueba tan absoluta, tan condenatoria, que no dejaba lugar a la negación. Valeria dejó caer su teléfono sobre la mesa con un ruido sordo. Su rostro era una máscara de horror. Ramiro parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Y la diapositiva final, dijo Morales, se titula, Consecuencias legales. La pantalla se llenó de texto. Artículos del Código Penal Federal. Párrafos que describían delitos como fraude, robo de identidad, acceso ilícito a sistemas informáticos. Y junto a cada delito, los años de prisión correspondientes. 5 años, 8 años, hasta 12 años de prisión. Morales apagó la pantalla. La sala quedó en silencio, solo rota por la respiración agitada de Beatriz. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz era tranquila, pero cortaba el silencio como un bisturí. Querían mi dinero, dije, mirándolos uno por uno. Intentaron hackearme. Y cuando eso falló, cayeron en una trampa que les tendí usando las mismas habilidades por las que me envidian. El sitio web era un engaño. Cada dato que introdujeron es una confesión.
Me levanté y caminé lentamente hacia la pared de cristal, dándoles la espalda. Básicamente, tienen dos opciones, continué, mirando la ciudad que se extendía bajo mis pies. Opción 1. El licenciado Morales presiona un botón y este archivo completo se envía a la División de Crímenes Cibernéticos de la Fiscalía. Lidiarán con el sistema judicial. Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras los aplastara. Opción 2. Firman los documentos que el licenciado tiene frente a él. Y se desvanecen de mi vida para siempre. Me di la vuelta para enfrentarlos. La arrogancia había desaparecido. El triunfo se había convertido en pánico. Lo único que quedaba en sus rostros era el terror puro y absoluto de haber sido superados, de haber sido cazados y atrapados por la misma presa que creían débil. Veget Baomt con RNG con ICK, dije en un susurro que resonó más que cualquier grito. Contei, papel UTC Gian NG Naika Belagei? Con NGHN o con HNCICKY. Papá me gritó que yo era egoísta. Me pregunto, ¿cómo llamaría la ley a esta acción tuya? Creo que es incluso peor que ser egoísta. Elijan, finalicé. El silencio que siguió a mi ultimátum fue profundo y aterrador. Era el silencio de un depredador que ha acorralado a su presa y espera pacientemente. Por un largo momento, nadie se movió. Parecían estatuas de cera, sus rostros congelados en máscaras de incredulidad y miedo. La primera en romperse fue Valeria. Un sollozo agudo y lastimero escapó de sus labios. Las lágrimas comenzaron a trazar surcos negros en su espeso maquillaje. ¿Prisión? No, no pueden enviarme a prisión. Yo no hice nada. Fue idea de él, gritó, señalando a Ramiro con un dedo tembloroso. Ramiro se estremeció como si lo hubieran golpeado. Miró a su hija dorada, a la niña por la que supuestamente estaba haciendo todo esto, y vio en sus ojos no amor, ni lealtad, sino la traición más básica, la del instinto de supervivencia. No es cierto, espetó Beatriz, poniéndose de pie abruptamente. Su voz era un chillido agudo. Tú nos engañaste, Lidia. Nos tendiste una trampa. Esto es ilegal. Vamos a demandarte. El licenciado Morales soltó una risa seca y corta, un sonido despectivo que hizo que Beatriz se callara al instante. Señora, por favor. No se ponga más en ridículo. Entrapment, o tender una trampa, es cuando una autoridad incita a alguien a cometer un delito que de otra manera no cometería. Ustedes ya habían cometido el delito de intentar hackear la cuenta de la señorita Rivas. Nosotros simplemente les dimos la oportunidad de demostrar, con su propia mano, la profundidad de su intención criminal. Todo lo que hemos hecho es perfectamente legal. Lo que ustedes hicieron, en cambio, es un delito grave. El rostro de Beatriz se descompuso. Se dejó caer en la silla, derrotada. Toda la atención se centró en Ramiro. Él era el patriarca, el instigador. Se quedó mirando la mesa de mármol negro, su reflejo distorsionado mirándolo de vuelta. Vi cómo el peso de la realidad lo aplastaba. La pérdida del dinero, la humillación, la traición de su propia hija, la perspectiva de la cárcel. Era un hombre roto. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. No había ira en ellos. Ni siquiera odio. Solo un vacío inmenso y una súplica patética. Lidia, por favor, susurró, su voz ronca. Soy tu padre. Dejaste de ser mi padre el día que saliste por esa puerta, respondí, mi voz sin una pizca de emoción. Y quemaste cualquier posibilidad de redención el día que gritaste en esa cafetería. Esto ya no es personal, Ramiro. Es un asunto de seguridad. Eres una amenaza para mi estabilidad, para mi paz. Y yo neutralizo las amenazas. Es a lo que me dedico. Morales deslizó una carpeta de cuero a través de la mesa. Aterrizó frente a Ramiro con un sonido suave y definitivo. El acuerdo, dijo el abogado. Léanlo con atención. Ramiro abrió la carpeta con manos temblorosas. Vi sus ojos recorrer las páginas, su rostro palideciendo aún más con cada cláusula.
Era un documento brutal. No solo les prohibía contactarme de por vida, sino que también les impedía hablar de mí, escribir sobre mí, o siquiera acercarse a menos de 500 metros de mi hogar o lugar de trabajo. Contenía una confesión detallada de sus actos, la cual firmarían voluntariamente. Y la cláusula final estipulaba que cualquier violación, por mínima que fuera, resultaría en la entrega inmediata de todo el archivo de pruebas a las autoridades, sin previo aviso. Era un contrato de aniquilación social. Los borraba de mi vida de una manera legal y absoluta. Firma, le dije. No fue una petición. Fue una orden. Ramiro miró a Beatriz, luego a Valeria. No encontró apoyo. Solo vio su propio miedo reflejado en sus ojos. Tomó la pluma que Morales le ofrecía. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerla. Pero firmó. Luego pasó la carpeta a Beatriz. Ella firmó. Y finalmente, a Valeria. Ella firmó, sus lágrimas manchando la tinta. Cuando terminaron, Morales tomó la carpeta, la cerró y la colocó a su lado. El acto tuvo una finalidad de sentencia dictada. Pueden irse, dije. Se levantaron como autómatas, sus movimientos rígidos y torpes. No me miraron. Salieron de la sala de juntas en silencio, no como una familia triunfante, sino como tres extraños unidos por una derrota compartida. El sonido de la puerta cerrándose tras ellos fue, esta vez, el sonido de mi liberación. Cuando la puerta se cerró, me quedé de pie frente a la pared de cristal, mirando la ciudad sin verla realmente. Un peso que no sabía que llevaba sobre los hombros durante 22 años se había evaporado. No sentí euforia. No sentí un placer sádico por su derrota. Sentí silencio. Un silencio profundo y limpio en mi interior. El final de un ruido de fondo que había estado ahí toda mi vida. Felicidades, señorita Rivas, dijo la voz tranquila del licenciado Morales detrás de mí. Fue ejecutado a la perfección. Me di la vuelta y le ofrecí una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina en días. Gracias por todo, licenciado. No podría haberlo hecho sin usted. El placer fue mío, respondió. Pocas veces tengo la oportunidad de presenciar una justicia tan poética. Salí del edificio de oficinas y el aire de la tarde de Monterrey me golpeó el rostro. Se sentía diferente. Más ligero. Conduje a casa, no a mi lujoso penthouse en San Pedro, sino a un lugar mucho más importante. Conduje al modesto barrio donde crecí, a la pequeña casa que ahora pertenecía a mi tío Mateo. Lo encontré en el patio trasero, inclinado sobre el motor de un viejo bocho, con las manos cubiertas de grasa. El olor a aceite de motor y a tierra mojada era el olor de mi verdadera infancia, el olor de la seguridad. Levantó la vista cuando me acerqué, limpiándose las manos en un trapo. ¿Y bien?, preguntó, sus ojos amables estudiando mi rostro. Se acabó, tío, dije suavemente. No necesitó más explicaciones. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro curtido. Me envolvió en un abrazo de oso, un abrazo que olía a trabajo honesto y a un cariño incondicional. Apoyé la cabeza en su hombro y, por primera vez, me permití sentir algo más que ira o dolor. Sentí gratitud. Esa noche, no hubo celebraciones extravagantes. Simplemente nos sentamos en su pequeña cocina, la misma cocina donde mi madre me enseñó a hacer tortillas, la misma donde mi tío me ayudaba con mis tareas de matemáticas. Preparamos chilaquiles, la receta de mi madre, con salsa roja picante y queso fresco desmoronado. Mientras comíamos, hablando de cosas triviales, el motor del bocho, los vecinos, el clima, una profunda comprensión se asentó en mí. Miré a mi tío, un hombre sencillo que me había dado todo sin pedir nada, que me había mostrado con acciones, no con palabras vacías, lo que significaba ser una familia. Y me di cuenta de que Ramiro no me había quitado nada. Porque nunca tuvo nada que valiera la pena darme. Unas semanas después, usé una pequeña parte del dinero que Ramiro había intentado robar para establecer una fundación. La Fundación Elisa Rivas. Su propósito, otorgar becas a mujeres jóvenes de bajos recursos para que estudien carreras de ciencia y tecnología.
Fue mi manera de honrar a mi madre, de transformar el veneno de mi pasado en un antídoto para el futuro de otras. Mi vida ahora es tranquila. El silencio que tanto valoro ha regresado. A veces, desde mi balcón, miro las luces de la ciudad y pienso en ellos. No con odio. Ni siquiera con lástima. Pienso en ellos como en un error de sistema, una vulnerabilidad que fue detectada, parcheada y contenida. Ya no son una amenaza. Son irrelevantes. He aprendido que la familia no siempre es la sangre que corre por tus venas. A veces, la sangre solo te da derecho a una herida. La verdadera familia es una elección. Es la gente que te ve, que te apoya, que celebra tus victorias y te abraza en tus derrotas. Es la gente que, sin importar cuánto tiempo pase o cuán lejos vayas, siempre te hace sentir que has vuelto a casa. Algunos de mis parientes lejanos, los que oyeron una versión distorsionada de la historia, dicen que fui demasiado cruel, que le tendí una trampa a mi propio padre. Pero me pregunto, cuando alguien intenta quemar tu casa hasta los cimientos, ¿está mal usar el mismo fuego para trazar una línea en el suelo, una frontera que nunca, nunca más, se atreverán a cruzar? ¿Ustedes qué opinan? Gracias por escuchar mi historia. Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias como esta.